Hechos capítulo 14 y vamos a leer del versículo 21 en adelante. 14 de Hechos, versículo 21 en adelante. ¿Estamos, hermanos? Después de anunciar las buenas nuevas en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe. Les decían: es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios. En cada iglesia nombraron ancianos y con oración y ayuno los encomendaron al Señor, en quien habían creído. Padre, en nuestro caminar de la vida cristiana necesitamos tu palabra, porque ella es nuestra lámpara. Si tú no nos hablas, si el corazón nuestro se cierra a tu palabra, entonces, amado Dios, estaríamos por abandonar tus caminos y traer sobre nosotros esterilidad y muerte. Pero si tú nos hablas y nuestro corazón se vuelve dócil a tu palabra, entonces disfrutaremos de las delicias del reino. Amado Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que nos hables y que el Santo Espíritu pueda regalarnos la misericordia de un corazón noble, sencillo y dócil, que nos rindamos ante tu palabra. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Digan con ganas amén, hermanitos. Un su amén como que vienen del mundo, como que no vienen a andar en los caminos de Dios. Este día el Señor ha querido en su palabra despertar en nosotros un sentido, diríamos, fundamentado, un sentido definido, marcado, de entender que una vida cristiana comprometida con Jesús no es una vida ausente de contradicciones. No es una vida ausente de sacrificios, persecuciones, tribulaciones. Que es más, diríamos que la autenticidad de un compromiso con Cristo trae como evidencias tribulaciones a la vida. Y que en medio de una iglesia en El Salvador, donde se quiere capturar la mayor cantidad de fieles, donde se ve la iglesia como una empresa de mercadeo y se quieren captar clientes, con cuánta facilidad se presenta el evangelio con una rebaja de condiciones, con una rebaja de exigencias, con una rebaja de su precio, de tal manera que la gente pueda acceder a las iglesias para buscar los mejores beneficios posibles y los menos sacrificios probables. Beneficios sin sacrificios es como lo que está a la base de la esencia del mensaje que se predica ahora. Una vida cristiana en la cual podamos disfrutar las maravillas de Dios en la mayor comodidad, si es posible, hasta de la casa, donde ni siquiera tengamos ya que movernos a reunirnos, donde ni siquiera haya ya la búsqueda del servicio, sino la mayor comodidad posible. Y se nos presenta una vida en la cual pensamos que servir al Señor no habrá sinsabores, incomodidades, cosas que nos desagradan, cosas que nos desestabilizan. En el mensaje anterior el Señor tomaba la palabra de Juan capítulo 16
para advertirnos acerca de las cosas que nos pueden llevar a flaquear nuestra fe. Los temores, dolores o sufrimientos de los que seríamos objetos a causa de nuestro compromiso con Jesucristo. Pero el Señor comparaba tal sufrimiento a una mujer embarazada y los dolores que le vienen de parto, que a la larga la alegría del nuevo ser hace olvidar el dolor de parto. Y nos advertía el Señor que todo sufrimiento es un embarazo espiritual en la cual Dios quiere traer algo nuevo a nuestra vida. En esta palabra que hemos tomado de Hechos de los Apóstoles, el apóstol Pablo está queriendo animar y fortalecer la fe de los creyentes. Y si usted se acercaría a alguien para animarle en su fe, lo menos que le diría es lo que Pablo le va a decir a los creyentes. Si usted quisiera consolar a alguien y darle fuerzas para estar en el camino, quizás lo que usted haría es hablarle de las cosas bonitas que trae el Evangelio. Quizás lo que nosotros haríamos para animar a alguien al Evangelio sería hablarles de los prodigios que Dios hace en nuestra vida, o de las alegrías que trae consigo el Evangelio. Y no es que no hayan prodigios o alegrías, pero es necesario, y lo dice el apóstol Pablo. Mire cómo el apóstol consuela a los creyentes. Versículo 22. Vea con qué palabras él va a consolar a los creyentes. La pregunta es, si así nos consolaran a nosotros, ¿de verdad entenderíamos el Evangelio en estos términos? Dice el versículo 22, Pablo, fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar, les decía, mire las palabras de ánimo, es necesario. ¿Entiende esa palabra, hermanitos? Es necesario. ¿Sabe qué significa esto? Que lo que Pablo está por decirles, lo que Pablo está a continuación de hablarles, no es una opción. No es algo que está sujeto a mis gustos o a los suyos. Lo que Pablo va a decir en este momento es que hay una necesidad. ¿Y cuál es esa necesidad? Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios. Dice la Reina Valera, es necesario que a través de muchas tribulaciones, ¿verdad? Que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Mire el carácter, diríamos, de obligatoriedad, el carácter de necesidad. Las tribulaciones en la perspectiva del Evangelio es una necesidad. Las tribulaciones son parte de la identidad de alguien que ha decidido seguir a Jesucristo. Las tribulaciones son parte de aquellos que se han unido en el itinerario ministerial de Jesús de Nazaret. Pero eso nos asusta hoy día. Eso nos aleja. Son como palabras que tienden a apartarnos, a alejarnos de nuestros compromisos con el Señor, del servicio comprometido con Dios, porque quisiéramos servir sin que les pase nada a los hijos. Miren, 2 jóvenes acaban de morir este día en el hospital Sacamil del tiroteo que se hizo del bus de la Elín el día de ayer. ¿Y qué es lo que brota en la mentalidad de los evangélicos? En muchos es la idea de cuidarse, de protegerse y decir, pues ya no vamos a ir a la iglesia, ya no hay que servir, ya no hay que acercarse, porque esto de la muerte, del sacrificio y de la tribulación a causa de servir a Dios, pareciera que ya no camina con una mentalidad evangélica presente. Pareciera que hemos exiliado de nuestra comprensión acerca del Evangelio la idea que es necesario pagar aún con la vida el compromiso con Jesucristo. Eso ya nadie lo quiere hacer. Eso ya nadie lo anhela. Eso ya nadie lo entiende, que es esencial al compromiso con Jesús,
el estar dispuestos aún a sacrificar la vida. Estamos claros, amados hermanos. Estamos definidos. Yo les digo a cada uno de los líderes con quien me reúno para conversar, para platicar o para predicarles. Si en el ejercicio de la predicación, en cualquier noche de buenas nuevas, ocurriese una tragedia, eso no debería considerarse motivo para paralizar o detener la obra. En el compromiso al que nos hemos metido, estamos claros. Y en la zona en la que predicamos el evangelio, estamos claros que cualquier día puede pasar algo a nuestra vida. Estamos claros. No vamos con ingenuidad pensando que nunca pasará nada. No vamos con esa diríamos, sencillez de creer que al Hijo de Dios nunca le va a ocurrir algo, que es parte de las ideas que hoy se creen o se dicen. Es que vamos a predicar que nunca nos pasará nada. Miren, amados hermanos, Dios puede cuidarnos, pero también Dios puede permitir que nuestra fe sea aprobada, que nuestra fe sea calibrada a través de una situación adversa a nuestra vida, a nuestra iglesia. Ahí tenemos la experiencia en Hechos de los Apóstoles de cómo el ángel de manera milagrosa saca a Pedro de la cárcel. Pero pareciera que Dios se cruzó de brazos frente a Jacobo. Dejó que le cortaran la cabeza. A los dos los capturaron. El mismo rey, el mismo día, en el mismo tiempo, en la misma fiesta, a los dos capturó. Un día decapitó a Jacobo. Y hablo de Jacobo, de esos tres que andaban con Jesús: Juan, Pedro y Jacobo, los tres más cercanos a Jesús. Óigame esto. En Jesús había un círculo muy íntimo. Estaba el grupo mayor de los discípulos, la cantidad de gente que andaba con él. Estaba el grupo de los 12. Bueno, quizás antes de los 12 había un grupo más de amigos también, donde aparecía María Magdalena, las otras Marías y las mujeres. Pero había un grupo de los 12 a quienes hablaba cosas muy, diríamos, íntimas. Pero dentro de los 12 había un grupo todavía más selecto, más íntimo, que era Pedro, Jacobo y Juan. A uno de estos, a Jacobo, bueno, capturaron a los dos del grupo más íntimo, a Pedro y a Jacobo. Y Herodes manda a decapitar a Jacobo. Y no hubo ninguna intervención divina, no hubo ningún milagro, no hubo ni un ángel, no hubo ningún terremoto, no se cayeron los grilletes. El hombre fue decapitado. Con Pedro, Herodes estaba por decapitarlo al día siguiente. Dios interviene. El ángel llega donde Pedro, paraliza a los custodios, caen las cadenas, los saca por todo con libertad. Y la pregunta es: ¿qué es esto? ¿Cómo Dios permite a uno decapitar y al otro no? Como dice la palabra, hay cosas, amados hermanos, de Dios que jamás vamos a entender. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios y las reveladas a nosotros. ¿Y por qué a ese que era tan íntimo no lo libró de la misma manera como libró a Pedro? Si los dos eran cercanos e íntimos. Lo que basta decir en la escritura es que la comunidad, en lugar de sentirse apocada, aminorada por la muerte de Jacobo, se sentía más comprometida con predicar la palabra. Las tribulaciones que venían a la iglesia, en lugar de apagar el compromiso, lo encendían. En lugar, la iglesia desarrollaba una mentalidad que nació en la práctica misma de Jesús. Si la muerte ha de venir a nuestra vida como resultado del compromiso que hemos sido enviados por el Padre, y si es así como Dios va a ser glorificado, la iglesia decía: pues glorifiquemos a Dios con nuestra muerte. Para los creyentes, morir era una manera también de glorificar a Dios. Por tanto, no había aquella angustia ante la muerte, aquel temor, la tribulación, la amenaza,
sino que al contrario, para los creyentes llegaron a desarrollar esta, diríamos, teología del martirio, en la cual los creyentes, si bien no anhelaban la muerte, tampoco le tenían un pánico o un pavor de decir, pues ya no iremos a hacer la obra a determinados lugares porque le tenemos miedo a la muerte. Los creyentes seguían haciendo lo mismo. Esta comprensión hoy día ya parece no estar en la vida de los creyentes. Si medio padecemos algo, si fuimos a predicar y nos mojamos y nos dio una gripe, ya decimos a la otra, ya no iré. Ya el clima se vuelve, diríamos, en criterio para saber si saldré a predicar o no. El clima se vuelve en condición. Es que estamos agripaditos. El estado de seguridad o inseguridad en un país se vuelve condición para comprometernos con el evangelio. Es decir, la iglesia, en lugar de decir, este país está tan inseguro, este municipio está tan inseguro, esta colonia está tan insegura, que debemos redoblar el trabajo, que debemos redoblar el esfuerzo, que debemos redoblar la predicación, que debemos redoblar la cantidad de veces que visitamos determinados lugares. En lugar de mostrarnos agresivos frente a la presencia del mal y de la muerte, nos volvemos temerosos y cobardes y nos encerramos y decimos, no iremos a tal colonia porque ahí está feo. No iremos a tal municipio porque ahí está poniendo terrible. Es decir, la iglesia, en lugar de ver esta situación como un Goliat que se levanta para amenazar al pueblo de Dios, para amenazar la vida de una nación, para amenazar la vida de un pueblo, y nos acobardamos, y como dice la Biblia, se le hacía agua al corazón a Israel cada vez que Goliat amanecía y se paraba y decía, mándenme a uno de ustedes que pelee conmigo. Si me ganan, seremos esclavos nosotros de ustedes, pero si pierden, ustedes serán nuestros esclavos. Y desde Saúl a todos sus generales y todos los demás se les aguadaba el corazón, se hacía agua el corazón, tenían miedo y nadie le respondía al filisteo. Se escondían, dice la Biblia. Y eso es lo que le pasa hoy día a la iglesia. La iglesia que mira la situación tal como está. Los padres no quieren que sus hijos les pase algo. ¿Y quién quiere que nos pase algo, hermanos? ¿Quién quiere que sus hijos nos pase algo? Pero debemos entender una cosa. No habría mejor forma de morir que morir por causa del reino de Dios. Es que miren, amados hermanos, al final vamos a morir todos. O sea, no crean que alguno de ustedes es Highlander. No crean que alguno de ustedes es perpetuo, eterno. No crean que son vampiros. Aunque algunos tengan la cara, ¿va? Aunque algunos tienen las muelas de vampiros, pero no son perpetuos, no son eternos. Un día van a morir. Y si un día hemos de morir a causa de nuestra humanidad, ¿qué mejor sería que nuestra muerte, en lugar de ser una causa natural, sea mejor una ofrenda que podamos presentarle a Dios? Es decir, ¿qué mejor manera sería que si hemos de morir un día por procesos humanos de nacer, crecer y morir, y que nuestra muerte no llegase a causa de ese proceso natural, sino que llegase a causa de una decisión de fe que tomamos, de predicar la palabra en contextos adversos, y que si a causa de ese compromiso tendríamos que sacrificar la vida, pues nuestra muerte dejaría de ser parte del proceso natural y se volvería en una ofrenda gloriosa para Dios, de honrar su nombre y su gloria con una muerte fiel a la misión que hemos recibido. ¿Me oyen, amados hermanos? Ahí no dicen amén, ¿verdad? Como no es de recibir dinero, ni salud, ni negocios, ni empresas. No hay amenes. ¿Por qué te entregar la vida? Es de oír noticias que un día diga, miren, pasó algo en una noche de buenas nuevas. Uno no quiere ni lo busca, pero no vamos a retroceder, amados hermanos. No vamos a clausurar la obra de Dios. El mandato divino no lo vamos a clausurar a causa de los temores humanos. Sería darle la razón a Israel en su lucha contra el filisteo.
Sería darle la razón a Saúl en su miedo ante Goliat. Sería darle la razón al pueblo temeroso ante el desafío que mañana tras mañana hacía Goliat al pueblo de Israel. Contrario a eso, nos paramos en medio de nuestra pequeñez, en medio de nuestras debilidades, porque no es que tengamos una capacidad humana para enfrentar tal desafío. Nuestra capacidad, como dice el apóstol Pablo, viene de Dios. Nuestra capacidad, somos como David, quizá insignificantes, pequeños. Nos paramos ante un problema que nos supera en demasía. Nos paramos frente a una realidad que tiene la capacidad de destruir, pero nos paramos allí para decirle a Dios: todo lo que se opone a tus propósitos le haremos frente por el poder del evangelio. Todo aquello que aparece delante de nosotros contrario a tus designios, contrario a tu voluntad, estaremos allí. Si el Padre envió a Jesús, y dice Lucas, mire conmigo por favor, dice Lucas 23. Lucas 23, versículo 31. Porque si esto se hace en el árbol verde, hermanitos, ¿qué dice Jesús? ¿Qué nos sucederá con el árbol seco? Si esto que está pasando, todo lo que narra el capítulo 23 del proceso de la crucifixión, escupir su cara, azotarlo con varas, burlarse, reírse, golpearlo. Si esto hacen en el árbol verde, si eso hacen en el enviado del Padre, en el Hijo de Dios, si eso hacen con aquel en quien Dios se ha complacido, a quien Dios ha agradado, si eso hacen en él. Ahora Jesús pregunta: ¿qué nos sucederá? ¿Qué nos sucederá? Hay una lógica entonces. Si Jesús pagó con su vida ser fiel al llamado del Padre, nosotros no podemos esperar otra cosa. Si el Señor pagó con su vida cumplir la tarea con la que el Padre le asignó, si para Jesús obedecer al Padre no fue escapar del sufrimiento o del dolor, si para Jesús obedecer al Padre no fue estar exento de tribulaciones, ¿cómo esperamos nosotros? ¿Cómo esperamos nosotros una vida de servicio a Dios exenta de tribulaciones? Solamente una iglesia preocupada por el mercadeo de almas ha sido capaz de quitarle al evangelio el tema del sufrimiento. Solo una iglesia preocupada por crecer, 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 crecer y crecer puede haber castrado el evangelio de esta realidad de la tribulación, del sufrimiento. Por eso siempre les he dicho, amados hermanos, aquí no estamos interesados en crecer. Nunca hemos dicho que queremos crecer, jamás. Nunca ha escuchado usted un mensaje acerca de metas numéricas. Nunca ha escuchado una visión acerca de ser una iglesia enorme. Esa no es nuestra visión. Esa no es nuestra misión. Eso no es a lo que Jesús nos envió. Él no nos envió guiados por las matemáticas. Él no nos envió a decir: el 2014 tenemos como meta 300 almas nuevas. Eso no es ser iglesia, hermanos. Como que fuéramos alguna empresa que está recogiendo socios. Por eso es que en la perspectiva de una iglesia que quiere crecer, crecer y crecer, se facilitan las condiciones
y no se incluye el sufrimiento como parte esencial a una vida de servicio que debe marcar a un creyente. Sino que las palabras de fortaleza y de ánimo que se dan son terapias psicológicas. Sino que lo que se da es una orientación psíquica para alentar, animar, y nos volvemos como alguna clínica terapéutica colectiva. No hemos sido llamados a recibir terapias. Hemos sido llamados a seguir a Jesús en la misión de seguir expandiendo el reino sobre la tierra. Predicamos no por ansiedad numérica, predicamos por exigencia del Espíritu, porque donde se mueve el Espíritu hay una exigencia evangélica que se despierta en cada hombre y en cada mujer de ser mensajero del reino. Predicar el evangelio es el brote natural de un hombre, de una mujer en quien se mueve el Espíritu Santo. Alguien que diga tener y moverse en el Espíritu Santo y no es capaz de predicar es un mentiroso. Porque el Nuevo Testamento define siempre las comunidades cristianas. No eran el resultado de grandes evangelistas, no eran el resultado de grandes hombres. Era el resultado de hombres normales, comunes, mujeres normales, iguales a todas, que recibieron una potestad, recibieron una autoridad, y había un fuego que les quemaba, y solo tenían al Espíritu y salían a predicar la palabra. La palabra no se predica por alguna fiebre de números. La palabra se predica porque es el fruto natural de haberse encontrado con el Señor. La palabra se predica porque es el efecto normal de alguien que ha sido hallado moverse en el Espíritu Santo. El servicio a Dios, amados hermanos, es el signo de alguien en quien el Espíritu de Dios se ha derramado y se dedica a una iglesia que mira cómo predica a tiempo y fuera de tiempo la bendita palabra del Señor. No hay palabras fáciles. El apóstol Pablo no está suavizando a los creyentes el evangelio. No está planteando ilusiones. Una ilusión de cero contradicción, cero sufrimiento, cero pesar, cero dolor. No. Está poniendo todas las cartas claras en la mesa. Pero les dice: es necesario pasar por muchas dificultades, pero aquí viene lo maravilloso, amados hermanos, para entrar fíjense, no en una iglesia. Es que tenemos un problema bien grave, hermanos, y es que la iglesia se está convirtiendo en el fin de su misión. La iglesia es el objetivo de su trabajo. Tenemos claro una cosa que le remarco una y otra vez: no estamos para construir Betania, estamos para hacer reino de Dios. No estamos para crear la iglesia más poderosa del planeta. Esos son sueños ególatras de gente que tiene síndrome de grandeza. No estamos para crear la iglesia más bonita, más grande, más preciosa o más atractiva. Esos son proyectos humanos. Estamos para hacer reino de Dios. Estamos para que el reino de Dios se haga sentir en la vida de las personas. Y cuando hablamos de reino de Dios, estamos hablando de la experiencia de Dios que trae vida, que trae paz, que trae libertad, que trae gozo, que trae alegría. Estamos hablando, amados hermanos, de Romanos 14. Acompáñenme, por favor. Dice el apóstol Pablo: Romanos 14, 17. Porque el reino de Dios, ¿están conmigo, hermanitos? No es cuestión
de comidas o bebidas, sino de qué, hermanitos, de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Esto es el reino de Dios. La religiosidad se concentra en discutir cosas de comida y bebida, y la iglesia se centra en eso: vestido, comida, bebida, adornos, la exterioridad del ser humano. Y a eso le llaman la gran doctrina: que la mujer no se pinte el pelo, que no use pantalones, que no se maquille, que no se ponga aritos, que es pecado el oro. Llenan la boca toda llena de oro. Que esto y lo otro, que aquí, es decir, normar la exterioridad del ser humano. Esa es la religiosidad, normar la exterioridad. Y las iglesias pasan envueltas en esto, pasan discutiendo sobre esto y ni realizan la obra. Quizás para tener una idea de lo que estaba hablando el apóstol Pablo, acompáñeme a Hechos, en esto del gozo de la ciudad. Cuando el Espíritu Santo llega, dice Hechos capítulo 8. Hablando de persecución, Hechos 8, versículo 1, dice: aquel día, versículo 1, Hechos 8, ¿está conmigo, hermano? Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén. Versículo 4. Y los que se habían dispersado a causa de esa persecución, ¿qué hacían, hermanitos? Se descomprometieron. Dijeron: esto es muy peligroso, ya no lo hagamos. Esto nos trae problemas. Yo, para estar sufriendo, mejor no me meto en nada. Yo bien estaba antes en el mundo. Porque tenemos esa idea de que meterse a servir a Dios fue meterse a problemas. En el mundo estábamos bien, en el mundo. Allá no habían crisis, no habían problemas, no habían críticas, no habían burlas. Solo entramos a servir a Dios y vienen todas estas crisis. Pero es necesario pasar a través de muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Estos creyentes que fueron dispersados a causa de la persecución, dice, iban predicando la palabra por donde quiera que iban. Iban predicando la palabra por donde quiera que iban. Y dice el versículo 5: Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba al Mesías. Al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. Y ojo aquí: y de muchos endemoniados, los espíritus malignos salían dando alaridos, y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanados. ¿Y qué dice el versículo 8, amados hermanos? Y aquella ciudad se llenó de alegría, de gozo. Y ese es el evangelio. Ese es el evangelio. Ese es reino. Provocar transformación en la vida humana, de tal manera que el Espíritu Santo llene de gozo y alegría esas colonias, esos pasajes, esos municipios, por la fuerza del evangelio. Pero no es cosa de que los municipios vayan a un estadio o vayan a una no, es cosa que nosotros vayamos allí. Es cosa que nosotros nos hagamos presente allí. Es que vayamos como Jesús. Ciudades, pueblos, aldeas. Ciudades, pueblos, aldeas. Municipios, colonias y pasajes. Municipios, colonias y pasajes. Diríamos que ese es el llamado de Dios, amados hermanos. Y en ese llamado hay tribulaciones. En esto hay tribulaciones, hermanos. Mire cómo es el enemigo. Sabiendo que Pedro, Juan y Jacobo eran como las columnas, dice Pablo en Gálatas, eran las columnas
de la iglesia, cuando se decide perseguir a la iglesia, Herodes va por las columnas. Herodes va por Pedro y por Jacobo, porque ellos eran las columnas, allí donde la iglesia estaba sostenida en su humanidad, diríamos. Sin embargo, amados hermanos, a veces Dios nos permite que Jacobo sea asesinado para recordarnos que solo son columnas humanas, que la verdadera columna que sostiene la iglesia es Jesucristo, que al final no son los hombres. Lo que sostiene la vida no somos nosotros, es el Espíritu Santo, amados hermanos. Y la pérdida de cualquiera de nosotros un día en la vida de la iglesia solo es para demostrarles a ustedes que la obra puede seguir, porque está sostenida por el Espíritu de Dios y no por los hombres. Que mientras alguien vibre en su corazón el anhelo de predicar la palabra, la pérdida de un Jacobo no nos detendrá, sino que seguiremos predicando el mensaje, porque donde hayan hombres que quieran seguir haciendo la voluntad de Dios, Dios va a seguir respaldando su obra. ¿Me están oyendo, hermanitos? Esto es reino. Esto es el reino de Dios. Me preguntaba alguien, ustedes decían que habían llevado al renuevo como 2.500 personas en todo el año. Eso era, ¿verdad? 2.500 eran, ¿verdad? 2.600 personas. Y me decía, ¿y esas 2.600 personas dónde están? Y yo le decía, es que nosotros lo que hacemos es servir una mesa para que venga a comer el que quiera, de donde venga, de la iglesia que sea. Y luego les decimos, ahora coman y beban de Dios y váyanse a su iglesia a hacer reino de Dios. Y durante todo el año son cantidades grandes de hermanos que vienen de otras iglesias, que vienen a comer de este banquete, y nuestra alegría es ser servidores de ese banquete. Somos diáconos de ese banquete. Somos servidores de la mesa del banquete del reino de Dios. Esa es nuestra alegría. Esa es nuestra misión desde siempre. Eso es lo que Dios nos ha puesto a nosotros: bendecir a tantas iglesias. Y durante el año vienen pastores de San Vicente, pastores de San Salvador, de San Marcos, pastores de Apopa, de diferentes iglesias, que vienen y traen su gente para que suban a la montaña a recibir de Dios. Y tenemos la clara indicación a cada uno de ellos de decirle: usted está en su iglesia y viene de su iglesia, vaya a servir a Dios allí donde Dios le ha dado llamamiento a su iglesia. Aquí no lo queremos. Y somos claros en decírselos. No queremos capturar esos hermanitos, porque no estamos para tender redes y capturar. Estamos para poner una mesa con todas las riquezas del reino de Dios, con todo aquello que hace comprender la vida de Dios, y que la gente coma y beba, se sacie de Dios, pero que vaya a servir, que vaya a trabajar. Y si en el servicio traerá tribulaciones a su vida, debe entender que esto es parte del compromiso con Jesús, que lo más glorioso es saber que estamos haciendo reino de Dios. La alegría del servicio es saber que estamos en el corazón de Dios. Y si estamos en el corazón de Dios, Dios estará agradado de nosotros. Y si Dios se siente agradado de nosotros, de la manera que levantó entre los muertos a su hijo que lo mataron por ser obediente y ser fiel, Él también nos levantará en medio de toda tribulación para levantar nuestra cabeza, para honrar, para respaldar, para bendecir, para liberar, para sanar, para traer toda suerte de bendición sobre nosotros. El mismo que levantó de entre los muertos a su Hijo Jesús también nos levantará, hermanos. Pero nos levantará a causa de una vida que también se compromete como Jesús. Nos levantará porque también hemos asumido el camino de Jesús. Nos levantará porque hemos decidido. Miren, noches de buenas nuevas no crean ustedes que ir a pasear. Ese es trabajar.
de todos los hermanos, los que están en la zona invitando y llamando que hay algo de Dios para su vida, los hermanos que salen desde temprano a poner las cosas, a iluminar, a poner la tarima. ¿Cuántas veces no hemos tenido problemas de que han querido matar a alguno, que han amenazado a alguien, que han querido intimidar al grupo, que han querido hacerles algo? ¿Cuántas veces? A los jóvenes del río donde vamos a estar mañana, ahí en la casa donde se predica la palabra, una vez ellos quisieron limpiar la zona para que se mirara bonita la cosa. Llegaron por ahí unos muchachos a amenazarlos, que si llegaban a tocar ese monte les iba a ir mal. Pero como estos hombres andan en el espíritu de Dios, le dijeron: este es el lugar que hemos decidido consagrar a Dios y lo vamos a hacer, así que vamos a limpiar aquí. Limpiaron la zona, dejaron bonito, llegaron bravos los demás ahí a estar ultrajando. Pero a la media hora el Señor ya había resuelto las cosas y hasta llegaron a pedirles perdón, hermanito. Hasta les dijeron: sí, perdonen, disculpen, aquí hagan ustedes lo que quieran, prediquen las palabras, este es su lugar. Y íbamos a ir al Lirio nosotros mañana. Es que donde emerja la maldad, la muerte y el pecado, ahí estaremos presentes. Porque el reino de Dios es la luz que disipa la oscuridad, hermanos. El reino de Dios es enfrentar las tinieblas. El reino de Dios es deshacer las obras del diablo. El reino de Dios no es estar ahí encerradito. Vamos a celebrar el cumpleaños ahora. Vamos a celebrar la Navidad. Vamos a hacer unos dramas. O sea, el reino de Dios no es estar por allí hibernando. Reino de Dios es un ejército que se levanta para combatir y deshacer las obras del diablo. Eso es el reino. Iglesias que claman por el Espíritu y no tienen la voluntad de ir a enfrentar las obras de las tinieblas por gusto. El Espíritu no está para patrocinar shows. No está el Espíritu para patrocinar espectáculos. Está para empoderar gente que se pone de pie y va a pelear la buena batalla. Para eso está el Espíritu Santo, amados hermanos. Y eso es lo que Pablo mismo dice. Mire, para ir terminando, volvamos a Hechos 14. ¿Qué otra cosa puede decirle el apóstol Pablo a los creyentes? Si dice el capítulo 14, versículo 19. En eso llegaron de Antioquía y de Iconio unos judíos que hicieron cambiar de parecer a la multitud. ¿Qué hicieron con Pablo, hermanitos? Lo apedrearon y lo arrastraron fuera de la ciudad, creyendo que estaba. ¿Hubiese Pablo enfrentado esta humillación cuando andaba persiguiendo cristianos? No. El hombre andaba empoderado con las cartas de los sacerdotes. El hombre andaba, diríamos, respaldado por los grandes. Y ahora, mire, sufre un apedreamiento y lo arrastran fuera de la ciudad y lo creen muerto. Cualquiera después de esta gran arrastrada diría: no, yo no estoy para esto. No, yo mejor me aparto de esto. Mire lo que hace el apóstol Pablo, versículo 20. Pero cuando lo rodearon los discípulos, ¿qué dice, hermano? Él se levantó y volvió a entrar. Lo sacaron arrastrado fuera de la ciudad, pero él se levantó y volvió a entrar. Como diciendo: aquí me he mandado Dios a predicar, aquí estoy, señores. Es decir, no hay una realidad de cobardía, de huir, de escapar, de encerrarse, sino de decir: ustedes me sacan, pero Dios me manda. Ustedes me sacan, pero Dios me envía. Y ustedes me persiguen y me apedrean, pero aquí estoy. Y es lo que Pablo con autoridad le va a decir a la gente: señores,
es necesario. Si usted de verdad quiere no ir a la iglesia, es que ir a la iglesia es fácil, solo toma el bus. No, si quiere entrar al reino, son dos cosas dinámicas, son dos dinámicas distintas. La dinámica de entrar a una iglesia casi que es cosa de geografía, pero la dinámica de entrar al reino es cosa de servicio comprometido, inquebrantable, irrenunciable. Pero entrar al reino, amados hermanos, es entrar a la vida que produce Dios en nosotros. Entrar al reino ya no es entrar en la dinámica de los hombres. Mire, usted puede entrar a la iglesia sin entrar al reino y moverse en el plano humano, hacer cheros, amigos. Si le gusta se queda, si no se va, busca otra y andará en el ambiente eclesial. Pero habrá entrado al reino. Cuando usted entra al reino, ya su vida no depende de cómo lo miraron, qué le dijeron, qué le hicieron, cómo lo vieron. Usted ahora depende de una vitalidad, de una fuente de Dios. Usted ahora depende de una energía divina. Usted ahora está conectado a una madre, diríamos, celestial. Usted está enchufado a una matrix divina. Ya no depende de las corrientes humanas. Las corrientes humanas van por aquí, van por allá, y si usted camina por las corrientes humanas, su vida será víctima de ese ir y venir. Pero si usted está enchufado al Señor, si quiere vivir en el tema del reino, su entrega, su servicio, su sacrificio, su tribulación, su padecimiento es cosa del reino de Dios, y su cosecha será cosecha de reino. ¿Me entiende? Es que al enchufarme a Dios, no es aquello de que, me molesta lo que me dijeron, ya no voy a ir. No tiene nada que ver con eso. El compromiso en la obra no tiene nada que ver con los seres humanos. Tiene que ver con que yo he decidido entrar al reino de Dios, y esto puede implicar pasar tribulaciones. Por eso dice el versículo más adelante, en el versículo 23, en cada iglesia nombraron ancianos y con oración y ayuno, que hermanos, los encomendaban ¿a quién? Porque es en Él en que habían creído. ¿A quiénes los encomendaron? ¿A quiénes lo encomendaron? No a un apóstol, no a un obispo, no a un presbítero, no a un pastor, ni siquiera a la iglesia, al Señor, porque es en Él en quien han creído. Ese es reino. Es enchufarme al Señor. Es en Él que yo he creído. El servicio sacrificial responde a ese Señor en quien hemos creído. En las iglesias se dan muchas dinámicas, agradables o desagradables, a su favor o en su contra. Mas su servicio no puede estar condicionado a las corrientes internas dentro de una iglesia. Tiene que estar enchufado al Señor en quien usted ha creído, porque es el Señor la puerta de entrada al reino. Es el Señor ese campo del reino de Dios en nosotros. Es el Señor el pastor que nos lleva a ese campo del reino de Dios. Y es una maravilla, amados hermanos, cuando Dios adorna nuestra vida de reino. Es una maravilla cuando Dios adorna con su palabra, con su revelación, con su autoridad, con su poder, con su denuedo, con señales, prodigios, milagros, con una paz en el corazón, con un fuego del compromiso, con una insistencia en llevar la palabra, en hacer la obra de Dios, en vivir para Él y morir para Él. Ser reino es que nuestra realización está en vivir, en servir y seguir al Señor, amados hermanos. Y esa es la plenitud de nuestra vida. Es el gozo, es lo que llena el corazón. Pablo dice: ¡ay de mí!, dice el apóstol Pablo, si yo no predicase el evangelio. Es que nuestra vida, ya la felicidad o infelicidad no depende de relaciones o de posesiones, sino de nuestro vínculo con el evangelio de Dios y el compromiso con anunciarlo a los seres humanos.
cómo el evangelio impacta la vida de los demás. Y nuestra felicidad ahora tiene que ver con que si predicamos el evangelio, hay una felicidad. Por eso dice Pablo, y aquí termino, Romanos capítulo 10, amados hermanos. Dice Romanos capítulo 10, versículo 13. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito: qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas nuevas. Amados hermanos, la iglesia o es mensajera o es una sinagoga. La iglesia o es mensajera comprometida con salir, y como dice el versículo 18, por toda la tierra se difundió su voz. Sus palabras han llegado hasta los confines del mundo. Esa es la tarea de la iglesia. Y en esto no hay atajos, no hay caminos fáciles, no hay alternativas de operar Dios reino con anestesia. En esto no hay anestesia, hermanitos. Trabajar en el reino es pagar un precio, es sufrir, pero miren, hermanos, es disfrutar la alegría del reino. Como dice la palabra, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero regresará, dice que con regocijo trayendo sus gavillas. Es esa la esencia. Quizá en la siembra nos toque sufrir, pero en la cosecha es alegría, es gozo, es ver la mano de Dios haciendo cosas maravillosas en la vida de los seres humanos. Y esa es la alegría de un mensajero, que el mensaje tenga efecto poderoso en la vida de los hombres. ¿Y a quiénes acompañará Dios? Acompañará a esos hombres y mujeres, a esa iglesia que dice: vamos a anunciar. Hermanos, esta es la línea de base de la iglesia. Esta es la línea fundamental del trabajo para la iglesia. Lo decíamos en el mensaje de fin de año. No podemos perder jamás la perspectiva. Si el manto de Dios ha caído sobre nosotros, debemos ser fieles a esa elección divina, guardar el manto, usar el manto para la obra de Dios. Y los yugos que hayan que quebrar, bueno, hay que quebrarlos. Preferimos el manto. Y si el manto, que es el llamado de Dios, no nos perdemos de ahí, tendremos un año bendecido por el Señor, amado hermano. ¿Quiere usted ver un año al final con cosecha de Dios? Hay que sembrar servicio. Y si hay que hacerlo en tribulación, hagámoslo en tribulación. Pero viviremos reino, disfrutaremos reino. Y hablar de reino, amados hermanos, es hablar de los buenos propósitos de Dios para nuestra vida. Hablar de reino, amados hermanos, es hablar de esos planes que Dios ha diseñado, que dice Pablo, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni se las ha imaginado el corazón del hombre. Esas son las que Dios ha preparado. ¿Queremos entrar a ese ámbito de reino? Bueno, hay que pasar tribulaciones. Si vienen adversidades, pruebas, cosas que usted no quisiera, hermano, permanezca firme, persevere, sirva, y al final el reino de Dios adornará su vida. Pónganse de pie, amados hermanos.
Este domingo es importante que usted establezca el patrón que va a seguir los meses que vienen. Es importante que usted establezca cuál será el rumbo, cuál será la definición, cuál será la línea que va a conducir, que va a dirigir su caminar. Y yo creo, amado hermano, que una decisión sabia, oportuna, que debe tomar hoy es decir al Señor: del servicio, del llamado, de la tarea que nos has puesto, yo no quiero apartarme. Y si vendrán adversidades, yo no quiero enfriarme, ni alejarme, ni tropezar. Si por marzo me viene una tribulación, yo no quiero volver atrás. Quiero ser tu siervo, ser tu sierva todos los días del año. Y si debo de hacerlo en medio de tribulación, pues eso haré. No me dejaré arrastrar por la tribulación, sino por el llamado del reino. Que el reino sea como un imán que nos jala, que nos absorbe, y que lo que vamos viendo a izquierda y derecha no sea más fuerte que el reino, no tenga una capacidad de succión más fuerte que el reino. Que el reino tenga toda la fuerza de succionarnos, de atraernos muy por encima de las adversidades o tribulaciones que podamos vivir este año. Así que, amados hermanos, ¿por qué no le dice al Señor: yo quiero servirte en medio de cualquier adversidad? Yo quiero ser instrumento tuyo. No quiero ni un día del año dejar de pensar que mi vida está en servirte. No quiero imaginar que es posible construir una vida lejos de ti. No quiero siquiera considerar que puedo llevármela sin un compromiso, quizá agotador, quizá sacrificial, pero un compromiso que trae reino. Quizá el viernes el lugar de Jesús fue la cruz, pero el domingo de resurrección fue la derecha del Padre. Quizá en la siembra del servicio nuestro lugar sea la adversidad y la tribulación, pero a la hora de la cosecha sea el gozo, la alegría en el Espíritu Santo, sea disfrutar de lo que Dios ha preparado para nosotros.